Los hombres del norte no nacieron guerreros, nacieron solos. En aquellas tierras donde el sol apenas asoma en invierno, donde la noche se extiende como un manto interminable y el mar ruge como un animal antiguo, los pueblos escandinavos crecieron rodeados de hielo, silencio y hambre. La vida allí no regalaba nada. Las montañas eran duras, las cosechas escasas y los inviernos parecían diseñados para destruir a cualquiera que no fuera fuerte, astuto o implacable. Por eso, en aquellas aldeas de madera oscura, los niños aprendían antes a navegar que a caminar recto, antes a resistir el frío que a recitar un rezo. Todo era supervivencia, todo era prueba. En las aldeas del norte, nadie preguntaba si un hombre había matado para traer riqueza. Preguntaban si había vuelto con algo. Porque en un mundo donde la tierra no alimentaba a todos, donde las cosechas fallaban 3 inviernos seguidos y donde una tormenta podía arrasar una aldea entera, el éxito no se medía en moral, sino en supervivencia. No se veían como criminales, eran proveedores. Los que hacían posible que los viejos comieran, que los niños tuvieran ropa, que la aldea no muriera en la nieve. Cuando un grupo regresaba de una incursión, traía plata, ganado, herramientas y esclavos que trabajaban la tierra y garantizaban el invierno. Un jefe que volvía con botín se convertía en un líder. Los jóvenes querían remar con él. Los artesanos querían forjarle armas. Las familias querían casarse con su linaje. Los vikingos no tenían reyes fuertes al principio. Tenían jefes exitosos. Y el éxito se medía en saqueo. El saqueo era su currículum, su capital político, su mérito. Y los hombres del norte, hambrientos desde generaciones, aprendieron una lección sencilla. Si la tierra no da, se le arrebata al vecino. En la Europa cristiana un saqueador era un criminal. En Escandinavia era la comida del invierno. Los vikingos pasaron años navegando entre tormentas, combatiendo en playas desconocidas, tomando botín y huyendo antes de que la resistencia despertara. Golpea rápido, toma lo que puedas, vete antes de que lleguen refuerzos. Saqueaban rápido, como relámpagos, un golpe certero, una huida precisa, una mente fría. El lema no era el honor, como dicen las leyendas modernas, era la supervivencia. Y sobre todo, no insistir donde las defensas son fuertes. Por eso los vikingos no triunfaron en España. Los encontraron preparados, duros, organizados. La península era un hueso que no valía la pena romper. Pero en Francia... Francia era blanda y llena de monasterios sin murallas. Y donde había debilidad, volvían, y volvían, y volvían. Lo que al principio era una necesidad, pronto se convirtió en codicia. Prosperaron donde la paz había adormecido a Europa. Atacar iglesias daba plata fácil, Inglaterra pagaba rescates enormes. Pero en España no había paz. Había castillos, caballeros y vigilias. Por eso allí, su estrategia de atacar y golpear cuando el enemigo estaba más vulnerable no les servía, porque España no dormía nunca, y contra un pueblo despierto, no hubo saqueo que prosperara. Si nos quitamos la bruma romántica que hoy envuelve a los vikingos, la realidad es mucho más cruda. No seguían ningún código moral más allá del beneficio propio. La gloria que hoy se les atribuye no es mérito de combate, sino resultado de la astucia y de aprovechar la debilidad ajena.
Su fuerza real consistía en atacar a los débiles, pero no contra ejércitos organizados. París llevaba décadas pagando con incendios, rescates y humillaciones. Los reyes francos ya estaban hartos de que cada primavera el Sena se llenara de velas vikingas, así que Carlos el Simple tomó una decisión audaz: ofrecer a los invasores un lugar dentro del propio reino. Rollo, líder de aquellos saqueadores, aceptó el pacto. A cambio de proteger el norte de Francia y dejar de atacar París, el rey lo convirtió en noble, le entregó Normandía y lo integró en el mundo feudal. Con el tiempo los vikingos descubrieron que Europa ya no era un territorio fácil. Francia, Inglaterra e Irlanda habían levantado murallas, torres y guardias permanentes. Los saqueos que antes eran rápidos y seguros se volvieron arriesgados y poco rentables. Cuando el botín empezó a menguar, cambiaron de estrategia. Los escandinavos adoptaron el cristianismo. Se redujo la independencia de los líderes de clan y se promovió la unidad territorial en reinos y construyeron una ruptura moral con su propio pasado vikingo. En vez de arrasar, empezaron a asentarse en lugares clave: Dublín, York, Rouen, Hedeby. Se mezclaron con la población local, aprendieron el idioma, adoptaron nombres cristianos y se casaron con familias influyentes. Fue menos un despertar ético y más una estrategia política y económica. Su cristianización dio a Europa la sensación de que se habían reformado. Los reyes cristianos interpretaron que ya no eran paganos salvajes, ahora eran uno de los suyos. El día que un vikingo escuchó a un sacerdote decir «No matarás, no robarás», debió sentir que le estaban describiendo la lista de cosas que daba de comer a su aldea. Pero no lo hicieron por moral. Llevaban dentro la misma mentalidad que los había impulsado a saquear, sobrevivir, prosperar, dominar. Entonces llegó la cristianización pragmática. Aceptaron la cruz porque abría puertas, permitía comerciar en puertos cristianos, acceder a alianzas y ser vistos como gente respetable. No abandonaron la espada, pero descubrieron que la riqueza verdadera se conseguía sin luchar, mediante acuerdos, tributos y comercio. Los puertos revelaron una verdad nueva. Un comerciante podía ganar en un mes más que un saqueador en toda una temporada. Sin arriesgar la vida, sin perder hombres, sin enfadar reyes cristianos. Así nació el vikingo mercader, más eficaz, igual de astuto y con la misma obsesión por el beneficio propio. Su poder ya no venía del hacha, sino del mercado. Controlaban muelles, imponían precios, estrangulaban al que quería comerciar sin su permiso. Compraban barato cuando había hambre, vendían caro cuando la necesidad apretaba. Si un rival crecía demasiado, lo hundían con rumores, deudas o accidentes discretos. La violencia seguía existiendo, pero ocultada. Los mercaderes vikingos no inventaron la mafia, pero fueron una de las primeras organizaciones en comportarse como tal. Redes de poder, control económico, violencia indirecta, fachada respetable y manejo del miedo. Con el comercio llegó la necesidad de parecer civilizados. El bautismo no fue fe ni arrepentimiento, fue una máscara. La cruz colgada del pecho servía como pasaporte político. De día se arrodillaban ante el altar. De noche seguían calculando rutas, alianzas y beneficios.
Este nuevo poder, legitimado y cristianizado, les abrió las puertas de Inglaterra. Llegaron como comerciantes, luego como aliados, después como terratenientes, finalmente como conquistadores. Y así, poco a poco, los descendientes de aquellos vikingos se convirtieron en los amos de Inglaterra. Sin incendios ni saqueos masivos, solo monedas, matrimonios, pactos y una fe útil como escudo social. De esa mezcla, depredación comercial, sobrevivir, aprovecharse del débil y maximizar beneficios más máscara cristiana, surgió la Inglaterra medieval. Y más tarde el imperio anglosajón que dominaría el mundo. Edificaron iglesias, rezaron como cristianos y se hicieron llamar gente respetable. Pero la máscara nunca cubrió del todo aquello que habían heredado de sus abuelos del mar. Para ellos, el mundo seguía dividido en dos, los suyos y todos los demás. En apenas 4 siglos, los descendientes de los antiguos saqueadores del norte pasaron de quemar aldeas a dirigir reinos. Cambiaron el hacha por la balanza, luego la balanza por el cetro, y para cuando llegaron los Tudor, la mentalidad vikinga ya gobernaba Inglaterra disfrazada de nobleza cristiana. Con los Tudor, Inglaterra dejó de fingir. Lo que ellos llamaban fe era conveniencia, lo que llamaban política era botín, y lo que llamaban destino no era más que la vieja mentalidad vikinga buscando excusas nuevas. Los Tudor no abandonaron la mentalidad de sus antepasados, solo la maquillaron. Cristianos por fuera, depredadores por dentro. Bajo su corona convivían la agresividad del saqueador, la astucia del comerciante depredador y el barniz cristiano que justificaba cualquier acto siempre que la providencia pareciera sonreírles. Con ellos llegó un nuevo estilo de gobernar, duro, desconfiado, expansionista, obsesionado con la supremacía del propio reino. El fundador, Enrique VII, es el ejemplo perfecto de un viejo saqueador vikingo. Actuó como un secuestrador porque retuvo ilegalmente a una princesa extranjera, Catalina de Aragón, contra su voluntad y contra las normas internacionales cristianas que prohibían explícitamente este tipo de detenciones entre casas reales. Y actuó como un chantajista porque utilizó la situación de Catalina para presionar económicamente a los reyes católicos, reteniendo a la joven como garantía hasta que pagaran la segunda parte de la dote. No buscaba paz, ni justicia, ni protección, buscaba dinero, y su máscara cristiana se rompió en pedazos. Un rey piadoso que trata a una princesa de 16 años como una mercancía. El rey se mostró poco afectado por la desgracia de la joven, estaba interesado únicamente en que los costes de su manutención no cayeran sobre la corona. Su hijo, Enrique VIII, fue aún más claro. Si quería una mujer, la tenía, y si la Iglesia se oponía, rompía con Roma. Creó su propia religión para justificar sus caprichos, saqueó monasterios, confiscó tierras y eliminó a quien se interpusiera. Eso no es conducta de rey cristiano, es mentalidad vikinga con corona. Y después llegó Isabel I, más elegante, más lista, pero igual de feroz. Mientras hablaba de paz y civilización, daba patentes de corso a Drake y Hawkins para saquear medio mundo. Inglaterra llegó tarde al mundo moderno. No tenía imperio, no tenía rutas, no tenía mapas. ¿Qué hizo? Volver a la mentalidad vikinga, la rapiña. No construyó una flota comercial, construyó una flota pirata. Drake, Hawkins, eran ladrones con licencia real. Roba, quema, secuestra, captura barcos españoles y comparte el botín con la reina.
España sostenía el peso de la civilización romana que se resistía a morir. Mientras el norte adoptaba la mentalidad del saqueo y la predestinación, España todavía creía en leyes, en derechos y en almas que salvar. Así Inglaterra perfeccionó un arma mucho más eficaz: la propaganda. La reina virgen, la defensora heroica de la cristiandad. Un icono cuidadosamente fabricado, pero completamente desconectado de la realidad. Mientras pagaba a pintores que la inmortalizaban con armaduras doradas y modificaban conscientemente su rostro para crear un icono político y propagandístico. Mientras promocionaba la literatura y teatro que exageraban victorias creando mitos nacionales. El propio Shakespeare trabajaba dentro de esa cultura de relato controlado, donde la narrativa podía ser más poderosa que los hechos. Inglaterra se contó a sí misma una historia heroica. Hablaron de una reina invencible, de una nación salvada por milagro y de una armada española derrotada. Pero la verdad está al revés. La invencible no fue una victoria inglesa. La mayor parte de sus pérdidas vinieron del mar, no del enemigo, y España reconstruyó otra flota en 2 años. En cambio, el verdadero desastre, el que Inglaterra escondió, fue la contraarmada de 1589. Una expedición inglesa gigantesca que naufragó en Coruña, fracasó en Lisboa y murió pudriéndose en los puertos por culpa de una corona que no quiso pagar salarios, ni comida, ni medicinas. La reina que posaba como salvadora del reino se negó a pagarles el salario y miles murieron de hambre, fiebre y disentería. Y lo más perverso es que Inglaterra transformó esa vergüenza en mito. Callaron el desastre de la contraarmada de 1589, ocultaron la negligencia criminal de la corona, silenciaron los cadáveres de sus marineros y a cambio elevaron 1588 a la categoría de epopeya nacional. Así funciona el relato anglosajón. Construyen una imagen gloriosa, borran lo que no encaja y convierten sus fracasos en pruebas de grandeza. Mientras los hombres que los sirvieron morían sin tumba ni historia, la reina seguía sonriendo desde los retratos. En Inglaterra, y esto se repite siglos después, la verdad nunca importó tanto como la historia que contaban. Pero nace el talento inglés, perder y convertirlo en mito. Drake, héroe para ellos, terrorista para todos los demás. Su gran hazaña fue quemar Cádiz por sorpresa, saquear barcos mercantes, nunca vencer en una guerra formal, y cuando intentaron enfrentarse a España en 1588, perdieron. Sí, perdieron. Y hasta en la primera vuelta al mundo que dieron Magallanes y Elcano. Drake llegó años después. Su hazaña, robar mapas y vender la historia como propia. Un imperio construido no sobre victorias, sino sobre narrativas. Saqueo, derrota, invención, hechos transformados en leyenda. Y así dominaron el mundo, al menos en papel. El clan se había convertido en dinastía, el hacha en cetro, y el viejo espíritu del norte, disfrazado de realeza inglesa, volvía a mirar al mundo como había hecho siglos atrás, desde la proa de un dracar, con hambre. Y llegó el momento perfecto para ellos. Un nuevo movimiento religioso que cuestionaba a Roma, disolvía la autoridad universal del Papa y entregaba el poder espiritual a cada príncipe, comunidad o grupo que pudiera imponer su propia lectura de la Biblia.
Para los viejos linajes del norte, ya asentados, ricos e influyentes, el protestantismo fue como recibir un regalo del cielo. Les ofrecía 3 ventajas brutales: nadie por encima de ellos, fe hecha a su medida, sin universalismo y una moral estricta, perfecta para vigilar, excluir y castigar al diferente. Era el sueño del viejo guerrero vikingo con traje cristiano. La nueva herramienta de control y motor para la conversión, la caza de brujas. Fue su nueva forma de control social, depuración moral, eliminación de rivales y terror psicológico. Si antes la violencia era acero y fuego, ahora era acusación y hoguera. ¿Y quién denunciaba? Los mismos poderosos que en su día dominaban los puertos, los descendientes de los mercaderes depredadores, las mismas familias que habían aprendido a usar la ley como arma. Envidias, disputas comerciales, conflictos familiares, deudas, tierras, herencias. Una denuncia de brujería era como un hacha legal. Nadie sobrevivía a ella. Y la gente obedecía porque habían sustituido el saqueo por el miedo a la sospecha. El protestantismo no civilizó la mentalidad vikinga, la potenció. Sobrevivir, aprovecharse del débil y dominar, se trasladó al ámbito religioso y legal. La conversión no era un acto de fe, sino de dominación. No había alternativa. Obedecer significaba sobrevivir. Exactamente lo que buscaban. Un saqueo del alma en nombre de Dios. Pero ellos no podían hacerse culpables de más de 60.000 ajusticiados por brujería en esa parte de Europa que dominaban. Así, hicieron culpable a su enemigo, Roma, el mismo que les había hecho abrazar un cristianismo con valores que no entendían. ¿Y quién era el país que más defendía a Roma y la fe católica? España. La España que resistió a los vikingos en la Alta Edad Media. La España que resistió a la piratería isabelina. La España que frenó al protestantismo en Europa. La España que no dormía. España siempre era el muro. Y cuando no puedes vencer al enemigo más fuerte, lo atacas con el relato. La leyenda negra simplemente es el último asalto de un viejo resentimiento que nunca pudieron resolver. Y así nació el mito propagandístico, demonizar a la Inquisición española para ocultar sus propios excesos. Si son los elegidos por su nuevo Dios, entonces todo lo que hacen, saquear, mentir, atacar al débil, se convierte en virtud. Y si se enfrentan a un enemigo muchísimo más poderoso, como España, no importa, el relato los convierte en vencedores aunque hayan perdido. Entonces hicieron lo único que sí sabían hacer, engañar a su propia población. Construyeron un cuento donde ellos eran los fuertes, los civilizados, los bendecidos, y España, el imperio oscuro, cruel y derrotado. Un truco perfecto. Si no puedes vencer al gigante, inventa una historia donde tú eres más grande. Así fue como transformaron derrotas en victorias, piratas en héroes y propaganda en identidad. El relato no describía la realidad, la sustituía. El mundo cristiano se dividió en 2 formas de entender a Dios, al ser humano y al poder. 2 caminos que no podían ser más distintos y que aún hoy siguen marcando la historia. Por un lado, el pensamiento hispano-católico, universal, mestizo y jurídico. Un mundo donde el indígena tenía alma, tenía derechos y debía ser protegido por leyes. Un cristianismo que veía a todos los pueblos como parte de una misma humanidad y que llevó universidades, hospitales, imprentas y evangelización a cada rincón que tocó.
Su misión no era extinguir pueblos, sino integrarlos. Y en el otro extremo nació el pensamiento anglosajón protestante, excluyente, predestinista, racista. Un mundo donde solo algunos eran los elegidos y el resto no. Obtener riquezas era el verdadero éxito y valía más que los medios usados para lograrlas. Por eso, los pobres eran vistos como seres inferiores, simples instrumentos de los que aprovecharse para seguir acumulando riqueza. Un pensamiento que justificó la piratería, el saqueo, la colonización por exterminio y el destino manifiesto. Dios nos eligió para conquistar. Cuando cruzaron el océano, muchos pensaron que por fin demostrarían aquello que tanto proclamaban. Eran más morales, más puros, más elegidos que el resto de Europa. Pero el mundo real no se puede manipular con sermones, y América los esperaba con un espejo en la mano. En 1607, en Jamestown, los ingleses no fundaron una colonia, sino un colapso humano. Llegaron sin sacerdotes, sin leyes, sin propósito cristiano. Solo querían oro. Oro que no existía. Creían que la tierra estaba cubierta de oro, que podrían cogerlo y volver a Inglaterra ricos y admirados como buenos vikingos, sin mapas, ni herramientas, ni experiencia en supervivencia en terreno hostil. Solo llevaron su superioridad, su fe de ser los elegidos de un nuevo Dios y la arrogancia de creer que España había encontrado riquezas fáciles y que ellos podrían hacerlo mejor, sin paciencia, sin exploración, sin esfuerzo. La realidad era otra. Los españoles llevaban décadas explorando, estableciendo asentamientos, aprendiendo del terreno y de los pueblos indígenas. Su oro no había caído del cielo, era fruto de trabajo, planificación y adaptación. Muy pronto comenzó la hambruna, la Starving Time, donde los propios colonos dejaron escrito lo que nunca contaron después: canibalismo. No era civilización, era supervivencia brutal. Desenterraron cadáveres de colonos, se comieron los cuerpos. El 80% de los primeros colonos murió. Jamestown no era una colonia, era un naufragio humano. Y aún así, cuando llegaron más barcos, no aprendieron nada. Trajeron la misma mentalidad: repetir una y otra vez la lógica del saqueo. Intentaron imponer tributos a los nativos, robar aldeas enteras, quemar cosechas para obligarlos a rendirse. Era la misma mentalidad que sus antepasados vikingos habían usado siglos antes contra Inglaterra, Francia, Irlanda, contra cualquiera que estuviera en su camino. Dominar al débil, sobrevivir a costa del otro, borrar al enemigo y luego contarlo como victoria divina. Si lo necesito, te lo quito. Si te resistes, eres mi enemigo. Y si mueres, es tu culpa. Jamestown reveló la verdad incómoda. No traían cruz, ni misión espiritual. Traían un Dios hecho a su medida, uno que justificaba robar, mentir y destruir, siempre que fuera por supervivencia o por beneficio. Y cuando todo salió mal, reescribieron la historia. El horror de Jamestown se convirtió mágicamente en cuna de la libertad. Así nació la primera mentira fundacional. 12 años después, en 1620, llegó Plymouth, los famosos peregrinos. ¿Santos? No, fanáticos religiosos expulsados por Inglaterra que en América se coronaron a sí mismos como el nuevo pueblo elegido. Plymouth fue la justificación moral de lo que Jamestown había demostrado en la práctica. Los indígenas los recibieron con alimento y paz. La respuesta anglosajona fue siempre la misma: primero agradecimiento, luego exigencia, luego despojo. Cuando crecieron en número y necesitaron más tierras,
y su supervivencia chocó con los que vivían allí, hicieron lo que siempre había hecho su mentalidad ancestral. Si Dios me eligió, esta tierra es mía. Si tú estás en ella, eres el obstáculo. Plymouth introdujo algo aún más peligroso que el hambre de Jamestown: la teología del destino manifiesto, la idea de que todo lo que hagan, conquistar, desplazar, matar, es voluntad divina. Una religión fabricada, reciclada del paganismo, la vieja identidad vikinga transformada en doctrina protestante, el nacimiento del patrón anglosajón. Desde ahí, todo fue inevitable: guerras, exterminios, reservas, mentiras y un relato construido cuidadosamente para que el mundo creyera que ellos eran los héroes de la historia. Y allí donde llegaron, la misma mentalidad viajó con ellos. En el Caribe inglés, donde los pueblos originarios desaparecieron en pocas décadas. En Australia, los aborígenes fueron cazados como animales. En Nueva Zelanda, los maoríes fueron despojados de sus tierras centímetro a centímetro. En Sudáfrica, donde inventaron leyes raciales siglos antes del apartheid. La India, donde provocaron hambrunas que mataron a millones mientras exportaban el grano. Priorizaron sus beneficios sobre la alimentación de la población local. Los holandeses hicieron lo mismo en Indonesia, Sudáfrica y el comercio de esclavos en el Atlántico. Los franceses repitieron el patrón en Canadá, Argelia, el Caribe y África Occidental. Siempre igual: saquear, dividir, desplazar, borrar. Mientras construían un relato donde ellos aparecían como civilizadores. Cambian las banderas, los idiomas, pero la mentalidad es la misma: la del clan que se cree elegido, la del guerrero que se reinventa como mercader, la del pirata que se convierte en imperio sin renunciar a nada. No todos los pueblos tocados por los vikingos adoptaron su mentalidad, y la gran excepción es Irlanda. Los vikingos la atacaron, la saquearon, la incendiaron, pero Irlanda tenía algo que ellos no pudieron arrancar: una fidelidad absoluta al verdadero cristianismo, el catolicismo. En Irlanda, la fe no era un adorno ni una imposición, era la estructura moral, cultural y espiritual de la isla. Los monasterios eran bibliotecas del mundo antiguo, los monjes eran sabios, y la fe era la raíz de la identidad irlandesa. Por eso, cuando los vikingos se establecieron allí, no fueron los irlandeses los que se volvieron vikingos. Fueron los vikingos los que acabaron irlandizándose. Aprendieron su lengua, adoptaron su fe, y muchos de ellos terminaron bautizados por la misma iglesia que habían tratado de destruir. Y cuando siglos después llegaron los ingleses, intentaron lo imposible: prohibir su lengua, destruir su cultura, romper su alma. Pero no pudieron arrebatarles su fe cristiana, porque para los irlandeses ser católico no era una religión, era su forma de existir, de resistir y de sobrevivir. Mientras los pueblos anglosajones construían una fe hecha a medida del poder, Irlanda mantuvo una fe hecha a medida del alma, y eso, simplemente, no pudieron conquistarlo. Muchos norteamericanos viven rodeados de símbolos que no son cristianos, sino vikingos. Su propio Santa Claus nace en Escandinavia, en el viejo Odín de Yule, un dios pagano, reciclado y convertido en icono nacional. Ese detalle, que parece inocente, revela algo profundo. La cultura anglosajona nunca abandonó la mentalidad vikinga. La idea central permanece intacta desde hace más de 1000 años. El fuerte es bendecido, el débil no cuenta, y lo que tomas por la fuerza no es pecado, es destino. El destino manifiesto no inventó nada nuevo.
Bastó con vestir la Biblia con la vieja lógica de los clanes del norte. Dios nos elige. Dios nos da la tierra del otro. Si vencemos, es la prueba de que Dios quiere que venzamos. Y si no, reescribimos la voluntad de Dios hasta que coincida con nuestra victoria. Y así, esa mentalidad fue moldeando un país entero que aún hoy quiere que los vikingos aparezcan como los verdaderos descubridores de América, porque encaja perfectamente con su identidad. Nórdica, asaltante, destinada. No importa que España llegara antes, organizara reinos enteros y evangelizara medio continente. No importa que la historia real sea otra. La atribución tan rápida a los vikingos de los restos arqueológicos de Vinland, actual Canadá, es más por narrativa que por certeza científica. Podrían pertenecer a otras culturas preexistentes o contemporáneas. Pero los divulgadores anglosajones se apropian de esos restos para reforzar la imagen de exploradores nórdicos heroicos, alineándolos con su narrativa cultural. La historia se moldea para reforzar un relato nacional, incluso cuando los datos son ambiguos. En el relato anglosajón, los héroes siempre son ellos. No heredaron la fe cristiana de Europa. Heredaron la mentalidad de los viejos saqueadores del norte, y todavía gobierna su forma de ver el mundo. Estados Unidos lleva más de un siglo fabricando un hombre del norte casi divino, un guerrero alto, rubio, invencible, mitad humano, mitad mito, un héroe perfecto que nunca existió. ¿Por qué? Porque el alma cultural anglosajona necesita un origen glorioso, una raíz épica que no puede encontrar ni en sus campesinos medievales ni en sus puritanos famélicos. Y así ocurre lo de siempre. Donde la historia no alcanza, la mitología ocupa el trono. Esa operación cultural tiene un propósito: proyectar hacia atrás la identidad del estadounidense moderno. Si los vikingos eran superiores, entonces los anglosajones que los heredan también lo son. Si los vikingos descubrieron América, entonces se justifica el dominio sobre ella. Si los vikingos eran seres excepcionales, entonces todo lo que vino después, colonización, expansión, destino manifiesto, parece escrito en las estrellas. El vikingo mitificado funciona como un espejo mágico. Les devuelve la imagen que desean ver, no la que la historia revela. Algo que los anglosajones aprendieron mejor que sus antepasados vikingos fue el poder del silencio. Los vikingos saqueaban a plena luz. Ellos aprendieron a borrar huellas. Los puritanos de Plymouth, los colonos de Virginia, los que cazaron pueblos enteros de Nueva Inglaterra, jamás escribieron en sus crónicas que habían practicado canibalismo, que habían cercado pueblos indígenas hasta extinguirlos, que habían cazado aborígenes australianos como si fueran animales. Nada de eso aparece en sus monumentos, ni en sus museos, ni en sus películas. Callan y acusan a España como si la sangre derramada en Norteamérica, África o India no estuviera en sus propias manos. El silencio y la mentira para ellos es un arma tan útil como el hacha de sus ancestros. Y así construyeron el relato cultural moderno. Hollywood, Oxford, Cambridge, la BBC, toda una maquinaria narrativa diseñada para repetir una misma idea. Nosotros somos los buenos, siempre lo fuimos. Un cuento donde los piratas son exploradores, los saqueadores son héroes, las masacres son pionerismo y los pueblos aniquilados simplemente desaparecen del guión. Vacunan a la población de la historia antes de vacunarlos de la viruela. Durante siglos funcionó. Les permitió presentarse al mundo como civilizadores, como defensores de la libertad, como el faro moral de Occidente.
un disfraz perfecto para una mentalidad que jamás abandonaron. Pero entonces llegó Internet y el círculo empezó a romperse. La voz de las víctimas, de los historiadores, de los archivos ocultados, empezó a escucharse sin filtros. Las viejas mentiras ya no podían sostenerse, porque el mundo está empezando a ver lo que siempre estuvo ahí, que el verdadero poder nunca estuvo en sus ejércitos, ni en sus barcos, ni en sus imperios, sino en la historia que contaban. Y claro, si toda tu identidad depende de ser el elegido, del mito del vencedor, del conquistador sin rival, hay un enemigo que no puedes permitirte reconocer: España. Porque España fue todo lo que ellos nunca pudieron ser, un imperio que no necesitó inventarse un destino, una potencia que no midió su grandeza por la sangre derramada, una civilización que evangelizó, mezcló pueblos, creó leyes, universidades, hospitales y ciudades completas, mientras ellos aún peleaban con la nieve. Para la mentalidad heredada de los antiguos vikingos, si eres fuerte, Dios te favorece, España era una amenaza existencial. No solo porque era más poderosa en tierra y mar, sino porque demostraba algo insoportable para su relato: que se puede ser fuerte sin ser cruel, que se puede conquistar sin deshumanizar, que la fe católica civilizaba lo que ellos no conseguían dominar. Por eso España siempre fue su talón de Aquiles, porque cada vez que miraban al imperio español, su propio mito se desmoronaba. No eran los más fuertes, no eran los más civilizados, no eran los elegidos. Convertir en monstruo al rival que no podían derrotar de frente. Mentir para poder seguir creyendo en su propia épica. España no fue su enemigo, fue su espejo, y en ese espejo no podían mirarse sin destruir su identidad. En vez de aprovechar siglos de bienestar para mejorar como sociedad, se han dedicado a perfeccionar su capacidad de hacer daño y a engordar su propia vanidad. El hombre del hielo, nacido en un mundo duro donde la violencia era una herramienta de supervivencia, se convirtió en mercader, dominar rutas, controlar puertos, imponer tributos. El saqueo se volvió negocio. Más tarde apareció el soberano anglosajón, vestido con lana fina, pero convencido de que la fuerza era sinónimo de virtud. Y con él llegó el pirata, hijo del viejo vikingo y del mercader, libre en los mares, violento y astuto. Luego el protestante con su Biblia le dio la justificación moral perfecta. Más tarde mutó en imperialista mercantil, ya no arrasaba aldeas, arrasaba continentes. Su dracar tenía bandera corporativa y su botín se llamaba colonias. Y hoy viste traje. Es el banquero internacional que esclaviza con deuda, saquea economías enteras y mata futuros. Detrás de cada préstamo impagable, de cada interés abusivo, de cada rescate que destruye una nación, late la mentalidad que nació en un fiordo helado.